buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta última fecha de nuestra Legal Week, edición Tech. Hoy nos acompaña la profesora Sara Molina, quien nos va a hablar sobre el lado humano de la transformación digital aplicado al sector legal. También nos acompañan los panelistas que han estado participando en las otras fechas, como Abel Reboredo. Hola, Abel. Ahí estamos con Abel, Juan José Hopkins y también con Fátima Toche. Y por supuesto con nuestra querida Sara Molina desde España. Ahora voy a... ¿Qué tal? Les quiero contar un poco la dinámica de nuestra Legal Week de hoy. Sara es nuestra expositora, ella va a hacer la conferencia y al finalizar la misma, nuestros panelistas invitados van a hacer algunas reflexiones sobre los temas comentados por Sara. Y también podemos recibir las preguntas que nuestros asistentes tengan. Así que, bueno, sin más preámbulo, agradecerles a todos los que nos han venido acompañando estos días en la Legal Week y estén atentos porque tendremos pronto la edición de noviembre. Muchísimas gracias y adelante, Sara. Muchas gracias, Sandra, y encantada de conoceros, aunque sea virtualmente, a Abel y al resto. Me da cuenta que puedo ser un poco spam, porque hay varias Sara Molinas que yo creo que los usuarios, el resto de los panelistas son Sara Molina, pero, pero no. Así que muchísimas gracias, Stan, y a todos los que... Ya sale, Juan José. A todos los que estáis escuchando. Bueno, un poco yo le decía un poco a Sonia que seguro estoy deseando llegar a la parte final para poder escuchar a los compañeros, porque me parece que los puntos de vista más interesantes se aportan desde personas diferentes, no desde una sola persona. No voy a intentar quitar mucho tiempo en grandes locuciones o en grandes exposiciones, porque precisamente la temática, tal y como la planteó Sandra, era el lado humano de la transformación digital. Entonces, quiero hacer una breve introducción de lo que implica, pero sobre todo entrar en aspectos más humanos y éticos que son de gran trascendencia y cada vez los vamos a seguir viendo aparecer más, tanto a nivel regulatorio como normativo, como en la parte de transformación propiamente dicha, ¿no? En ese sentido, me gustaría haber comenzado, y por eso pongo estas dos frases, con dos grandes personas que creo que tienen mucho que decir sobre la parte de transformación digital, cada uno en su ámbito. En primer lugar, en el Congreso Mundial de Tecnologías que se lleva celebrando aquí en España desde 1978, en Barcelona, ya en el 2019, Narendra Murthy, que es uno de los gurús a nivel de transformación, decía que el proceso tecnológico es siempre una bendición para las mentes preparadas, pero una maldición para los que no lo están, ¿no? Entonces, estas primeras frases, para que nos sirvan un poco para reflexionar sobre esa trascendencia desde el punto de vista ético y humano, ¿no? Y el propio Papa Francisco, que sí que ha hecho varias declaraciones sobre la temática de la transformación, la repercusión. Hola, Fátima, que no te había visto antes. La repercusión que puede tener todo lo relacionado con la parte de inteligencia artificial, los sesgos y las implicaciones. En su exposición El bien común en la era digital decía: si los progresos tecnológicos fuesen la causa de las desigualdades, no podremos considerarlos progresos, ¿no? Entonces, parece que todo lo que es tecnología o todo lo que es transformación supone una revolución y que es bueno. Entonces, vamos a ahondar sobre lo que significa lo que es bueno o lo que no lo es, pero vamos a ver que en términos éticos o en términos totalitarios no existe un solo concepto, ¿no? de lo que a nivel ético está bien o mal. La palabra transformación, desde su punto de vista etimológico y desde el propio conocimiento lingüístico, viene de la palabra transformare, del latín. Y de las tres acepciones primeras, me parece especialmente interesante, sobre todo la 1, esta definición es de la Real Academia Española, que dice que la transformación es hacer cambiar de forma a alguien o algo, ¿no? Como si fuera tan fácil, ¿no? Poder cambiar a las personas, que cuando uno va cumpliendo años se da cuenta que las personas se adaptan, pero cambiar a una persona no es tan fácil. Los que trabajamos en temas de transformación digital nos damos cuenta que es la punta de lanza, ¿no? Lo que realmente cambia las organizaciones no son las tecnologías, y lo vamos a ver, ¿no? En segundo lugar, en transmutar algo en otra cosa.
no podemos pasar de tener una organización o un despacho de abogados tradicional y transmutarlo al día siguiente en una empresa de servicios jurídicos con inteligencia artificial, que muchas veces es lo que se pretende, ¿no? Yo muchas veces comento que recuerdo un socio director de un despacho bastante grande que me dijo: mira, Sara, véndeme un proyecto tecnológico y yo te lo compro. Y yo le pregunté, ¿para qué? Porque si no tenemos ese para qué, de nada sirve, las cosas ni las personas transmutan de un momento a otro, ¿no? Y en tercer lugar, la acepción tercera dice hacer mudar deporte o de costumbres a alguien. Pues se parece mucho a la primera cosa. Para cambiar los marcos de trabajo, las nuevas formas de trabajar, ya parte de una parte de cultura, y ahí es donde nos encontramos lo que se denomina comúnmente la resistencia al cambio, de la que muchas veces se habla. En este sentido, quiero citar a Raquel García de Clifford Chance, que cuando habla muchas veces de la parte de transformación y cómo la llega a cabo, decía una frase que a mí me gustaba mucho, que en la transformación digital el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente se habla de las personas, de los procesos y la tecnología como los tres ejes fundamentales sobre los que se soporta la transformación digital. Pero sin personas que manejen esa tecnología y esa tecnología bien implementada, difícilmente se va a conseguir el beneficio que se busca y no se va a maximizar. Seguramente será un centro de costes más que un centro de beneficios o de eficiencia. Luego, sin los procesos oportunos, las personas pueden seguir trabajando tal y como lo hacían hasta ahora, en sus marcos antiguos de trabajo, o es que así se vienen haciendo las cosas y ya nos va bien. Y al final lo que cuenta muchas veces es que se produce una desmotivación del resto de las personas que están remando por innovar o por transformar, ¿no? Y en último lugar, pero no porque sean más importantes, sino todo lo contrario, si esas personas y las personas que están dentro del cambio no lo aceptan y no están dispuestas a llevarlo a cabo, no sirve de nada tener procesos implementados ni la última tecnología. Entonces, esto es una cosa que se repite con bastante frecuencia, y cuando se habla de la transformación digital se dice lo importante son las personas, pero sobre esa frase tan repetida y tan manida en muchas ocasiones hay que profundizar mucho más. Entonces, frente a esta breve introducción de lo que implica la transformación digital, pero por dar unas pinceladas, voy a ahondar sobre algunos términos más desde el punto de vista humanístico, que llegan a replantearnos la parte de cultura organizativa, ¿no? Si nos preguntamos, ¿la transformación digital es una revolución? ¿Una revolución entendida por una evolución con una R antes? ¿Implica revolucionarnos y cambiar las estructuras? ¿Qué es lo que se lleva a cabo, ¿no? Me gusta mucho acudir al ejemplo de Bob Sinclair, que hablaba de la revolución de los cuellos azules. Los cuellos azules, en aquel entonces, estamos hablando de 1970, eran aquellas personas que trabajaban en fábricas con un trabajo manual, repetitivo, que en un momento determinado se vieron suplantados o sustituidos por máquinas, ¿no? Entonces, el ejemplo este es muy gráfico, ¿no? En 1970, el mismo barco maderero que llegaba a Londres y necesitaba 108 personas durante 5 días, 20 años después se lograba en un día con apenas 8 personas utilizando controladores informáticos, ¿no? ¿Qué pasaba? Que hasta ahora esa revolución de la transformación de la tecnología, porque la parte de tecnología entendida de una forma global, no de una forma muy reducida, implica, la tecnología es una herramienta al servicio del hombre, ¿no? Hasta ahora se pensaba que los únicos que podían verse afectados por esta revolución eran las personas que trabajaban con su trabajo físico, ¿no? Y tuvieron que reinventarse. Bueno, pues está llegando ya un momento, además se refleja en prensa, como sobre todo sistemas de RPA o RP son todos la automatización de determinados procesos que no se llevan a cabo grandes, bueno, pues no se necesita mucha materia gris, sino que son más automatizables, están siendo sustituidos también en los despachos. Entonces, esto me lleva a hacer diferentes reflexiones. Una de ellas es que ha habido una condensación de la aceleración de la revolución tecnológica. En los primeros años estaba más dilatada en el tiempo, pero desde aproximadamente el 2011 hasta los días de hoy, se ha empezado a juntar muchísimas revoluciones desde el punto de vista tecnológico que afectan desde a la parte de la revolución a nivel de la medicina, de la tecnología. Entonces, en muy poco tiempo nos tenemos que estar adaptando continuamente, que os voy a contar además ahora en esta situación de pandemia, ¿no? Que es lo que ha pasado muchas veces, que hemos tenido que improvisar y modular casi con muy poquito plazo de tiempo las revoluciones tecnológicas e implementándolos, olvidándonos el componente humano, ¿no? Tan importante. Hay otro elemento que para mí me parece
de bastante peso y es entender que la tecnología viene para potenciar el trabajo del ser humano, ¿no? Para ayudar y solventar diferentes tiempos que antes eran muy dilatados para producir algunos resultados y esto se va cortando. James Flynn en 1999 formulaba una teoría que es interesante y que de hecho ha seguido siendo cierta, que es el coeficiente intelectual de las personas subía pausadamente a razón de 3 puntos por década. Es decir, yo con mi hija tiene 3 años, pero de cada 10 años el coeficiente intelectual se va incrementando. Es verdad que lo que está haciendo es la tecnología, no que nuestro coeficiente intelectual, pero sí nuestra eficiencia crezca de una manera exponencial. Aquí me gusta destacar una cosa, porque me hace especialmente ilusión, además, que me hayáis invitado a este foro con estos compañeros a nivel internacional, porque uno de los elementos que Flynn decía para, además del tiempo de los 10 años, para el crecimiento o el desarrollo del coeficiente intelectual de las personas eran mejoras en la educación, efectivamente la parte de tecnología, una mayor complejidad cognitiva en los ambientes, las mejoras nutricionales, pero la heterosis, que es todo lo opuesto a la endogamia, es decir, el conocer culturas diferentes, el empaparse, el entender que ya no existen fronteras y menos todavía con la tecnología, nos hace tener una visión mucho más global y aparte es más inteligente, porque la heterosis lo que produce precisamente es que el coeficiente intelectual aumente. Por eso me da pena, solamente voy a intentar ser lo más corta posible porque quiero que crezca, que aumente mi coeficiente intelectual escuchando a mis compañeros. Así que alguna futurología que se hace sobre la parte de inteligencia artificial, centrada fundamentalmente en las predicciones de Singularity University, con todos los pros y contras que llevan estos estudios, dicen que la inteligencia artificial alcanzará el performance entendido como que desempeñe el 80% de las tareas que ahora mismo hace el ser humano. Dice, el 10% de los expertos dice que será en el 2030, el 50% en el 2050 y el 90% en 2100. Bueno, yo el del 2030 lo veo bastante improbable, pero las fuentes o los expertos a los que se consulta son uno de los mayores expertos a nivel global en inteligencia artificial, como Bostrom, Nielsen, Krell, los tenéis ahí citados, ¿no? Y dicen que superará el performance del ser humano, es decir, el 80% de las tareas que hace el ser humano, dice que el 10% 2 años después del 2030, o sea, el 2032, el 75% 30 años después, el 95-40. Yo no me gusta ser futuróloga porque no tengo una bola de cristal, pero creo que basarse en lo que dicen los expertos para tener una aproximación, no desde el miedo, sino desde el conocimiento y ver hacia dónde va ahora mismo el desempeño y el trabajo de un abogado, sin entrar en catastrofismos, es importante, ¿no? Susskind, que es conocido por hacer diferentes predicciones, ya hace tiempo hablaba del fin de los abogados. Yo no creo que vaya a ser el fin de los abogados, pero sí el fin del abogado como lo entendemos tradicionalmente. Ya nos lo están enseñando la Legal Tech aplicada a determinados procesos que son estandarizables, cómo utilizando herramientas de Legal Tech se está llevando a cabo de una manera automática, ¿no? Pero esto no significa el fin de la profesión, todo lo contrario, es una oportunidad y un reto precioso conseguir que nuestra profesión vuelva muchas veces a sus orígenes más humanos, más de personas, y ciertas cosas se las dejemos a las máquinas, ¿no? En base a este humanismo al que os decía, creo que hay que hacer un planteamiento desde lo que implica la aplicación de principios éticos a los que se recurre con cierta frecuencia, sobre todo a nivel normativo, cuando se habla del uso de todas las tecnologías que se aplican en la inteligencia artificial, ¿no? La ética en sí se define como los principios que rigen el comportamiento del ser humano. Y aquí empezamos con las preguntas que os decía antes del bien y el mal, ¿no? Hay una diversidad cultural que muchas veces hace lo que en Europa o en Latinoamérica nos parece que está bien, en otros países como costumbres como el matrimonio con varias personas o determinados cambios culturales hacen que, ¿y cuál es el criterio válido? ¿Qué es lo ético? ¿Hay un solo criterio ético? ¿Hay una sola ética a nivel global? Pues lo más parecido a nivel normativo y con lo que se está trabajando ahora mismo es hacer la reflexión de utilizar como base o como elemento, texto de trabajo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque con pequeños matices en los que existen algunas diferencias, sobre todo en algunos aspectos, pero por lo general cogerlo como base para construir y para definir el alcance que puede tener la tecnología.
¿Por qué? Porque estamos planteándonos retos con la inteligencia artificial, cómo son los sesgos, cómo las máquinas al final no están sesgadas, somos los seres humanos los que volcamos esos sesgos en las máquinas, pero se nos están planteando ya dilemas desde el punto de vista de sesgos, desde el punto de vista de gobernanza. Por ejemplo, en el blockchain es una de las cosas que también se está hablando mucho, ¿no? De la propia gobernanza y de cómo una tecnología se puede utilizar para muchas cosas buenas, pero blockchain, que a mí me encanta, sus inicios siempre son oscuros, ¿no? Porque se asociaban con la parte de bitcoins, compra y venta de armas, y sin embargo blockchain es maravilloso y ahora mismo está acercando la tecnología a muchísimos proyectos muy, muy interesantes que además los ponentes, yo cuando estoy exponiendo les estoy mirando y Abel sonreía, ¿no? Porque de esto sabe un rato. Y es importante luego otro planteamiento desde el punto de vista ético, que eso es el último reglamento que ha hecho la Unión Europea sobre la parte de inteligencia artificial, es decir, ¿quién está al mando? ¿No? ¿Quién está al mando de esa transformación digital? ¿Está al mando la inteligencia artificial? ¿Están al mando los humanos? ¿Están al mando lo que denominamos cyborgs? Es decir, se está empezando a implementar tecnología en los seres humanos. ¿Cuándo un ser humano deja de ser humano y empieza a ser máquina? Hay muchos planteamientos que parecen más futuribles, a día de hoy se están planteando a nivel normativo, ¿no? Sobre todo en la parte de inteligencia artificial, uno de los retos que se está planteando fundamentalmente es que siempre tenga que estar un ser humano, o sea, una persona, como control de calidad de las decisiones. Es decir, no se puede, esto se empieza a desarrollar con diferentes experimentos, como ha hecho el MIT con el coche autónomo, sobre el tema de la responsabilidad asociada de las posibles consecuencias de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que primero se ha planteado precisamente es que siempre hay alguien que tiene que tomar ciertas decisiones y no es la máquina. Esa máquina está programada y la responsabilidad depende de quién entrene al algoritmo, ¿no? Que es el que está produciendo una serie de resultados, pero sobre todo es el hombre del que debe nacer, o en este caso también de los abogados a nivel normativo, todo el planteamiento ético y humano, ¿no? Del que se debe empapar a las máquinas. En segundo lugar, esto es un poco friki, pero yo a veces soy un poco friki, ¿no? Quizá cuando nos planteamos, o cuando me intenté plantear efectivamente que hay algunas películas siempre de ciencia ficción, ¿no? Pero se empieza a plantear ya también en el mundo científico cómo la conciencia es lo que nos diferencia al ser humano de las máquinas, es decir, el tener conciencia. Empecé a profundizar sobre cómo entender, cómo decir o cuándo se puede entender, que desde mi punto de vista no llegará, pero hay gente que habla de máquinas conscientes, ¿no? Máquinas con lo que denominaríamos alma. Bueno, para mí, a día de hoy, y he investigado muchísimo sobre esa materia porque hice un paper dedicado a eso, me basé en esta pirámide que me parecía muy interesante, que ya hablaba desde un planteamiento filosófico, ¿no? Del dualismo cartesiano, que ya hablaba de la necesidad de que el ser humano pudiera, si tenía alma o no, ¿no? Entonces, una de las personas que ha trabajado muchísimo sobre esto, que es un científico cognitivo, que son los que se dedican a estudiar sobre la parte de inteligencia artificial aplicada, que se llama David Chalmers, con esta pirámide hizo una reflexión que me pareció interesante, ¿no? En la base de la pirámide está todo aquello que una máquina puede hacer de una forma mucho más ágil que el ser humano, ¿no? La gestión de información por el cerebro, cuando si una cosa buena son las máquinas, es en gestionar millones de datos, ¿no? El ser humano tiene un límite, hay algunos que tenemos la capacidad de retener, yo por ejemplo retengo más imágenes, pero nombres llega un momento que se me olvidan, pero sin embargo una máquina precisamente son buenas en eso, ¿no? En manejar muchísimos datos, y por eso ahora mismo, que es cuanto más datos tenemos disponibles y la conexión va más rápida, es cuando la inteligencia artificial ha despegado, aunque lleva mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues eso en cierta manera sería entendible. Luego, describir las propiedades físicas de alguna manera consciente, pues todo lo que es la visión con las Google Glasses o todo lo que sea aplicar inteligencia artificial en esa parte consciente está bastante elaborado. Pero hay una cosa que yo no sabía lo que significaba, que se llama la qualia, que es la percepción individual que yo tengo sobre un objeto. Os voy a poner un ejemplo. En España hay unas flores que se llaman claveles, no sé cómo se llamarán ahí, aquí en Madrid son los que llevan el traje regional porque se llaman chulapos, ¿no? Entonces, hay gente que le encanta la flor y a mí, cada vez que yo veo esa flor, me pongo triste porque me recuerda a mi abuelo que falleció. Entonces, la qualia es la percepción individual. Una persona ve
ante el mismo clavel tiene una percepción totalmente diferente que afecta no solamente emocional, sino en la parte de comportamiento de una persona sobre otra, ¿no? Entonces, a día de hoy, cualquier tipo de acción-reacción en nuestro cerebro se puede analizar entendiendo, que esto sí que es muy friki, pero que está probado, que es que cualquier acción-reacción implica que 10 elevado a 29 quarks y electrones, o sea, unos componentes que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, mueven las partículas hacia un lado a otro. Cuando el comportamiento que el ser humano hace es de forma consciente, es normal, pero cuando trabaja nuestro subconsciente en la toma de una decisión, ¿vale? Que esto en un algoritmo, en teoría, ese subconsciente no existe porque es lo que denominaríamos alma, no podemos probarlo porque no somos capaces ni de entender cómo funciona el cerebro del ser humano. Por tanto, difícilmente será replicable a día de hoy en una máquina, ¿no? Entonces, soy muy crítica con la gente que dota de ciencia ficción a las máquinas pensando que son seres que van a acabar con el mundo, ¿no? Cuando la independencia no existe, ¿no? A día de hoy, ni la conciencia de ellos, ¿no? Para terminar y no comerme el tiempo de mis compañeros que quiero escuchar, sí que creo que cada vez es más interesante, entendiendo hasta dónde puede llegar las máquinas, entender los nuevos entornos colaborativos hombre y máquina, ¿no? Que es allí donde llega realmente el punto, ¿no? Muchas veces se habla de la necesidad de implementar o de comprar tecnología que supone un gran coste, ¿no? Cuando lo que cambia al final son las personas. Este ejemplo se hizo viral porque este profesor en un poblado en África quería enseñar a sus alumnos cómo funcionaba Word y Excel. Como no tenían medios y ordenadores, pintó en la pizarra los comandos, no sé si lo veis, para enseñarles cómo funcionaría cada uno de los comandos y se lo fue explicando. Entonces, como siempre, no es un tema solamente económico, aunque en el tema de LegalTech sí hay desarrollos propios muy costosos, pero hay algunos en transformación digital que simplemente es tener la voluntad de hacer el cambio y de sumar al resto y de hacer que el resto se apasione por la idea que tenemos, ¿no? El valor añadido que podemos dar las personas en nuestro sector, hay una frase que me parece muy, muy buena y es: no compitas con un robot en las cosas que hace mejor un robot, sino en la complejidad y la sensibilidad del ser humano. Eso es algo que nos diferencia, que nos hace únicos. Porque cuando en el momento que entran habilidades como la creatividad, la máquina o la inteligencia artificial está preparada para hacer una tarea muy bien, pero una tarea. No le pidas que se desvíe del camino porque no puede improvisar hasta el día de hoy, ¿no? No es capaz, el deep learning, que es lo que está trabajando sobre la inteligencia artificial y las posibilidades de trabajar de una forma muchísimo más profunda, creando nuevos comportamientos, está evolucionando y se están consiguiendo pequeños experimentos, pero a día de hoy no improvisa. Entonces, ahí los seres humanos seguimos siendo más potentes. Por hacer además un breve resumen, desde el punto de vista de la PNL, que la PNL es una dinámica que estudia precisamente el aprendizaje del ser humano, diferencia el aprendizaje del ser humano en tres grandes bloques: la parte visual, o sea, aquellas personas que aprenden con predominancia en lo que ven; la parte kinestésica, que es con la parte del movimiento; y la parte auditiva, con lo que escuchan, ¿vale? Este dibujo me lo hizo Marelisa, que es una abogada, pero que se define como dibujada porque utiliza mucho el design thinking y sobre todo la parte de generar cómics y es muy buena, la podéis seguir, que está en redes. Me hizo esta diapositiva, ¿no? El aprendizaje visual en las máquinas, el reconocimiento facial está muy desarrollado. El auditivo, el reconocimiento de voz, lo tenemos en nuestro alcance, en nuestra mano. Hablamos con Siri, con Alexa y nos entiende perfectamente. Pero la parte de la kinestesia, la parte del movimiento, la parte de las emociones, las máquinas no lo emulan, pero no lo generan, no lo sienten. Esto es un tema muy, muy claro. Aquí es donde todavía la tecnología tendría que avanzar, ¿no? Pero para eso nos queda mucho camino por delante. Me hizo este cómic que me gustó mucho, ¿no? Que decía: muy bien, has reconocido a todos los gatitos, estás hecho un máquina, ¿no? Y la máquina contesta: esa apreciación es redundante, usted ya sabe que soy una máquina. No entienden del humor, no entienden que máquina se lo dice en sentido figurado. Es una manera muy gráfica de decir a día de hoy en qué punto estamos, ¿no? Y por último, para ya terminar y dejar paso a mis compañeros, no sé si conocéis el libro Alicia en el País de las Maravillas, pero pocos conocen que su autor
no era escritor, era un científico, un matemático que se llamaba Lewis Carroll, que escribió dentro de una secuela que se llama Humpty Dumpty, que es la típica canción que se le canta a los niños del huevo subido en el muro. Bueno, pues fijaros que una cosa tan básica y tan tonta que habla sobre el poder de la gramática y el poder de las palabras nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene desde el punto de vista cognitivo el aprendizaje de las máquinas y de la inteligencia artificial, ¿no? Del procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque al principio del huevo hay un texto y una conversación que dice Humpty Dumpty, cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty, con un tono de voz más bien desdeñoso, ella significa lo que yo elegí, que significará ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda, eso es todo. Bueno, pues esto nos hace reflexionar sobre que efectivamente las máquinas procesan el lenguaje natural, pero somos las personas los que por medio de lenguaje no verbal, por medio de diferentes, por medio de las emociones, el reconocimiento de las emociones de los que tenemos enfrente y de nosotros mismos, somos capaces de cambiar o de transformar solamente las palabras y que de todo esto va más que palabras y el ser abogado y el dedicarnos a este sector va mucho más allá, ¿no? Por eso hay algunos que intentan hacer un paralelismo entre el sistema neurológico y el hardware, diciendo que el hardware funciona a base de un programa con una estructura de datos al que le metemos un algoritmos y eso lo que hace es ejecutar diferentes programas y que la mente tiene representaciones mentales más procesos computacionales que da lugar al pensamiento. Pero no nos podemos olvidar que el ser humano es mucho más y que tenemos mucho por hacer y de hecho para aportar, ¿no? Y aquí es donde me parece importante reflexionar sobre la inteligencia emocional versus la inteligencia artificial y cómo eso es uno de los valores fundamentales, además de la parte y el componente ético que nos diferenciará de las máquinas. No me alargo más porque me apasiona el tema y estaría muchísimo tiempo hablando, pero prefiero escuchar a mis compañeros, así que muchísimas gracias por escuchar mi momento además friki que supongo que os habrá parecido y otra vez muchas gracias por la invitación y ahora estoy deseando escucharos. Muchas gracias, Sara, ha sido bastante interesante y bueno, siempre se puede aprender algo nuevo cada día, definitivamente. Podemos empezar de repente con Abel. ¿Quieres hacer alguna reflexión o algo de lo mencionado por Sara? Y gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Y muchas gracias a ti también, Sara, por habernos puesto sobre la mesa tantos temas tan ricos para conversar. Y de verdad que me he quedado con muchos temas en la cabeza. Voy a tratar de ordenarme para tocar principalmente dos, ¿no? Que es el de la transmisión de la información y el otro que es el de la transformación digital de los abogados. Y el de la transmisión de la información, ese es un tema, es un tema que me metí a leer o me metí a googlear o me metí a ver videos desde que vi un video de Carl Sagan donde hablaba de la maravilla que era un libro, porque en el libro tú podías leer algo que alguien que probablemente ya había fallecido había escrito hace muchos años o milenios, y por lo tanto el libro se convertía en una súper herramienta para transmitir información a través del tiempo. Yo la definía como una máquina del tiempo. Y ese ha sido un reto que los seres humanos hemos tenido desde las cavernas, ¿no? La capacidad de compartir información ha ido evolucionando desde la invención del lenguaje, ¿no? De los primeros signos, luego con la invención del lenguaje, la comunicación o la transmisión de información siempre estuvo limitada geográfica y temporalmente, ¿no? Yo podía transmitir información al comienzo con signos, luego verbalmente, y solo las personas que estaban cerca a mí, y esto iba transmitiéndose oralmente. La capacidad de masificar la transmisión de mi información era todavía lenta. Luego, cuando se inventa la escritura, se da un salto muy grande en la humanidad que nos permite esta maravilla de poder dejar mis pensamientos o mi información en un documento físico que pueda ser posteriormente recogido por otra persona
y entendido o darle la oportunidad de que entre a mi mente a través de este documento físico, ¿no? Y que sepa lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y que estoy transmitiendo a través de la escritura. Ya con la imprenta se da otro salto gigantesco, porque esto me permite ya romper las barreras geográficas o de alcance limitado que tenía anteriormente la escritura o el lenguaje, ¿no? Es más, se dice que el primero que usó algo así como las redes sociales y viralizó un contenido fue Lutero a través de la imprenta, que fue la primera viralización de contenidos porque sus documentos contra la iglesia fueron impresos y repartidos a una velocidad que no se había hecho antes. Y finalmente ahora que tenemos la tecnología que estamos disfrutando y usando en estas épocas de pandemia, lo que nos está permitiendo es básicamente, como lo decía Sara, romper las barreras no solamente geográficas, sino también las de tiempo. La creación de información, la creación de conocimiento y la generación de contenidos en la humanidad es tanta que ayer estaba viendo un video que decía algo así como que el 90% de la información que ha creado la humanidad ha sido creada en los últimos 5 años. Y la acumulación de conocimiento lo que nos permite es ir cada vez más rápido, no solo a nivel de la capacidad de procesamiento de las máquinas, sino también a nivel de la generación de conocimiento de los seres humanos, y eso nos está llevando a un mundo muy interesante, al menos desde mi punto de vista. Y ahí ya viene el siguiente salto que ya, como a mí también me gusta ver el futuro, he visto que Elon Musk ha lanzado Neuralink, que es un aparatito que uno se implanta en el cerebro y que le permite conectarse a Internet, y de ahí el salto a lo que es la conexión de la humanidad a Internet, de esa evolución fractal que hablaba Bruce Lipton, en la cual los seres humanos nos transformamos en un solo organismo porque compartimos una sola mente y ya casi que no falta nada. Bueno, algunos 300 años o 400 años, pero de verdad que la evolución del conocimiento y las facilidades para transmitir conocimiento son una cosa que a mí me rompen el cerebro, ¿no? Y llevado esto al mundo de los abogados, solamente quiero comentar un par de cosas respecto a lo que es la transformación digital de los servicios legales, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de H.P. Lovecraft, ¿no? Que es un escritor de cuentos de terror, y él dice: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Y eso creo que nos pasa algunas veces a muchos, si no a todos, cuando vemos una tecnología nueva, ¿no? Este miedo a los robots, este miedo a la inteligencia artificial, este miedo a lo desconocido finalmente, ¿no? Esto no saber qué va a pasar con nuestro futuro, con nuestro trabajo o con nuestra vida, y de repente empezamos a ponernos nosotros mismos obstáculos para la adopción de la tecnología o para el desarrollo de nuevas habilidades para sobrevivir en este mundo, ¿no? Y en realidad ahí yo creo que los que estamos en esta mesa, al menos, lo tengo clarísimo, somos abogados que tenemos claro que el miedo no es el camino, que estamos permanentemente conociendo qué es lo que se viene desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de generación de habilidades, ¿no? Y ahí yo tomaría otro concepto, que es este concepto que está en el libro ¿Por qué fracasan las naciones?, que es el concepto de destrucción creativa, ¿no? Que es que la humanidad a lo largo de toda su historia, los progresos que ha ido haciendo han generado este proceso de destrucción creativa, que en cada proceso de innovación, en cada proceso de transformación han habido víctimas y han habido sobrevivientes, y eso es, digamos, parte del quehacer de la humanidad. El truco es generar las habilidades, perder el miedo y avanzar para poder sobrevivir a este futuro que viene. Y como tú bien decías, Sara, y con esto termino, antes que la adopción de la tecnología y la transformación de los procesos, es necesario el cambio del chip.
en nuestra persona y en nuestra organización, ¿no? Si primero nosotros y nuestro equipo no tenemos claro que la transformación es inevitable y que tenemos que generarnos nuevas habilidades, vamos a estar complicados. Muchas gracias, Abel. Ahora le damos el pase a Fátima. Fátima Toche, ¿nos puedes hacer alguna reflexión que quieras compartir con nuestros asistentes? Muchas gracias. Ha sido, Sara, muy interesante tu ponencia y me encanta cuando una conversación se pone friki, porque yo soy muy friki. Y justamente tengo aquí a la mano un libro que tengo siempre al lado. Y más yo soy una persona que ha sido, bueno, criada a fines de los 80s, inicios de los 90s, añorando que los robots puedan sentir, puedan interactuar con nosotros y que puedan ser parte de nuestra interacción, ¿no? Y ya casi estamos llegando a eso. Y sobre Yo Robot de Isaac Asimov, si bien la ciencia ficción es ficción, pero nos puede dejar muchas enseñanzas, ¿no? Y se puede aprender mucho de la ficción, ¿no? Y yo me quedo siempre con las 3 leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Un robot debe de ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes que le sean dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esa protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Que me parece que son leyes que parecen pues superficiales si es que consideras que la ciencia ficción es pues una banalidad, pero son principios que realmente se han venido usando también para abordar el tema de la inteligencia artificial, la tecnología, la transformación tecnológica, incluso para otro tema que yo estudio porque me apasiona, que es los derechos de los animales. Cuando un ser, un animal no humano, tiene derechos, ¿no? Y ahí el pilar de muchas de las teorías es la sintiencia, ¿no? Cuando sientes dolor o sientes sufrimiento, ¿no? En este caso, ante los robots, las máquinas o la inteligencia artificial, ciertamente hasta el momento no estamos en un supuesto de sintiencia, pero sí de una forma de procesamiento de información elaborado que podría asemejarse en algunos aspectos a los procesos de conocimiento, los procesos mentales que podemos tener los seres humanos. Y ahí la premisa es, yo creo, detrás de todo, es que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino es un medio, un mecanismo, ¿para qué? Para buscar el desarrollo humano, ¿no? Para procurar el desarrollo humano, ¿no? Eso incluso en nuestro país se ha plasmado en la política 35 sobre sociedad de la información y el conocimiento, y es algo que debemos tener bien claro, además también como abogados. La tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio para buscar el desarrollo humano, en el caso nuestro, facilitar el desarrollo de nuestra profesión y buscar lo que un abogado debería buscar, que es la justicia, ¿no? Que se procure justicia en nuestro país. Y aquí, como decía Abel y también decías tú, Sara, uno de los primeros cuestiones es el cambio del chip. La tecnología no va a eliminar las taras que tenemos en lo personal, y yo creo que algo en lo que debemos también centrarnos es el chip y las taras que tenemos como gremio, porque como individualidades, como bien decía Abel, ahí yo creo que todos estamos más o menos en la misma línea, pero como gremio profesional tenemos taras que desde la individualidad tenemos que tratar de combatir. En el Perú, por ejemplo, y no quiero sacar trapitos sucios, pero ni siquiera se pueden organizar elecciones en el colegio de abogados decentes, que no sean impugnadas. Se intentó una elección virtual, ¿no? A través de una plataforma que quedó desenada pues, porque no había ni los mínimos estándares de seguridad y confiabilidad. Entonces, es básico
que como gremio, desde el individuo, abogado, tengamos un cambio de chip en el gremio, destierre los temores, que yo creo que son entendibles hasta cierto punto, de que de alguna manera la tecnología pueda quitarte el trabajo, que es una idea que nos han querido imponer algunos sectores, sino verlo como oportunidad, que lo es, ¿no? Que lo es, ciertamente lo es, pero para eso se requiere desde la formación del abogado también el aprendizaje y que se nos enseñen todas estas capacidades de cultura digital básica y de uso de la tecnología para los abogados. O sea, es algo que nosotros con lo que luchamos, por ejemplo, en los operadores de justicia, que entiendan cuando les hablamos de tecnología, pero también partir en la formación del abogado, dándole estos conocimientos y estas herramientas de las TICs para que primero las sientan cercanas y luego las puedan aplicar correctamente. Entonces yo creo que es un trabajo titánico, pero yo creo que es el momento de empezar desde por lo menos los grupos que estamos convencidos y evangelizamos de alguna manera sobre tecnología y derecho, de emprender este cambio que implica evangelizar hacia nuestros clientes, hacia los operadores de justicia y por sobre todo al gremio profesional de los abogados. Y tener en cuenta siempre que aquí estamos hablando de relaciones siempre de conductas y no de tecnología, porque la tecnología va variando, pero las conductas y las formas de pensar son las que ahí quedan, las que hay que cambiar, que hay que regular, más que la tecnología en sí misma, porque va variando rápidamente y más aún en esta etapa temporal que cambia con tal rapidez que ni siquiera nos podemos entrar en una tecnología que llegó la otra, ¿no? Y bueno, no quiero excederme del tiempo, esas son mis reflexiones, y le cedo la palabra a Juan José, que me imagino que tiene mucho que decir al respecto también. Gracias, buenas tardes, primero que nada, y yo quiero empezar con algo que a mí me pareció, algo de lo que reflexionaba Abel, pero que a mí también me pareció impresionante, que es que estamos en un crecimiento de la información, o sea, porque uno normalmente piensa en un crecimiento, este año creció 20% y el siguiente año voy a crecer un poquito más, y acá estamos no en un crecimiento lineal, sino en lo que llaman un crecimiento exponencial de la información, ¿no? Porque, digamos, algo que leí es que estamos avanzando tanto en el desarrollo de las máquinas que las máquinas que creamos duplican la capacidad instalada cada año, creo, una cosa así. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en eso, si este año tengo una capacidad de 100, el siguiente 200, y el siguiente no es 300, es 400, y de ahí 800, y de ahí 1600, entonces crece mi capacidad de más, o sea, en exceso, y obviamente todo lo que crece lo hago mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso ha llevado pues a que algunas tecnologías y algunos sectores, un caso que yo leí fue el desarrollo del genoma humano, que tenían supuestamente 14 años para desarrollarlo, y cuando le preguntaron hacia el 2001, me parece, cómo van avanzando, ¿no? O sea, recién habían pasado 50% del tiempo, y dijeron, bueno, hemos avanzado con el 1%, ¿no? Como algo muy exitoso, y la gente que estaba alrededor dijo, oye, llevas 7 años, has avanzado con 1%, eso quiere decir que en los siguientes 7 años vas a avanzar con el 1% que te queda, así que esto es un fracaso, no lo vas a terminar nunca, y resulta que no estamos viendo el tema a nivel exponencial, ¿no? O sea, no es que cada 7 años se hace 1%, sino que como cada año se duplica, ese 1% llegaron y llegaron a tiempo, y fue un gran éxito, y los que se quedaron luego de esos 7 años experimentaron un crecimiento muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que ver que ese crecimiento exponencial de la información, de la tecnología, obviamente va a afectar nuestras vidas, y algo que leí también ya pasando más hacia un tema de usuario que me pareció muy interesante, de cómo tenemos que cambiar el modelo, y de ahí termino con los temas legales, es lo que pasó en algún momento con esta aplicación que nosotros usamos, que se llama Waze, ¿no? O sea, en algún momento
cuando Nokia era muy grande, compró una empresa que lo que estaba haciendo era poner sensores en todas las carreteras de Europa para medir el tráfico, ¿no? Y dijeron, oye, vamos a comprar esta tecnología que va a ser el próximo boom de lo que van a hacer, y gastaron miles de millones de dólares en esa empresa. A la par nacía en Israel, algo muy pequeño, unos chicos que con un celular dijeron, oye, en vez de poner sensores, en el celular de cada una de las personas, pongamos para captar la información del tráfico, ¿no? Y con una inversión muy pequeña, empezaron a crecer, a crecer, a crecer, y superaron esta inversión de X cantidad de millones de dólares que había hecho Nokia, ¿no? O sea, quedó en el olvido, sencillamente porque Nokia pensó que la tecnología que venía antes era la que iba a ir en el futuro, y no se dio cuenta del poder que iba a tener este aparato y la capacidad que nos iba a dar de intercambiar información. No quiero entrar a lo que dijo Abel de cuando tengamos un chip en el cerebro y cómo vamos a poder intercambiar información en ese momento. Ya no quiero a mí, como dicen, y también cito a H.P. Lovecraft también, qué miedo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, digamos, esa transformación, ese crecimiento, yo creo que obviamente va a afectar a la abogacía, ¿no? Y como dicen, tenemos que prepararnos para efectivamente ver cómo, por ahí vi una pregunta de qué labores del abogado van a desaparecer. Y yo digo, oye, no es cuáles van a desaparecer hacia el futuro, sino también miremos hacia el pasado cuáles ya desaparecieron. Y un ejemplo que a mí que creo que hizo Felipe Gamboa o alguien más, yo se lo he robado, no me acuerdo a quién se lo he robado y me disculpo por eso, fue que alguna vez dijeron, oye, hace unos años cuando yo empecé a practicar, que no es hace tanto tiempo, hace 14 años, había un practicante que era de los más importantes en el estudio, que era el que actualizaba las normas del peruano, ¿no? Tenía que ir todos los días a las 6 de la mañana al estudio a buscar las normas que habían salido publicadas y corregir el código civil de todos los abogados del estudio, porque Dios nos guarde si un socio sacaba una opinión legal con una norma derogada, ¿no? Se armaba, el problema era terrible, ¿no? Era una cosa, pues, era lo peor que le podía pasar al estudio, ¿no? Entonces, ese practicante era como que vital, ¿no? O sea, su trabajo era súper importante y tenía que ser una persona súper mosca, y esa persona ya no existe. O sea, ya han pasado 15 años, ¿no? Y no es que, sí, o sea, no, o sea, era uno de los puestos supuestamente más importantes del estudio, y ya no existe el día de hoy. El día de hoy tenemos tecnologías que han sustituido ese puesto y que hacen el trabajo mucho más rápido y de manera mucho más eficiente, como decían, que ese practicante que tenía que levantarse a las 6 de la mañana a recoger el peruano, ir pegando, fotocopiando y pegando por todos los códigos civiles del estudio, ¿no? Entonces, obviamente es mucho más eficiente, y creo que por ahí va, o debería ir la tendencia, y cómo deberíamos prepararnos los abogados respecto del futuro, ¿no? Que es, oye, efectivamente, estos trabajos mundanos de repetición van a ir desapareciendo, porque va a venir la tecnología que va a poder capturar esa información y procesarla mucho más rápido, ¿no? Nosotros, por lo menos de mi lado, los due diligence, por ejemplo, ya estamos viendo máquinas que pueden hacer un due diligence y que la van a hacer mucho mejor, porque el practicante, pues, a las 3 de la mañana se le va a pasar 400 cosas, se los apuesto. La máquina no se los va a pasar, ¿no? Entonces, esos son los trabajos que efectivamente probablemente van a quedar atrás, y los abogados nos tenemos que preparar, por ahí decían, yo creo, en todo lo que es atención, digamos, temas de pensar cómo llegar a mi usuario, a mi cliente, y por lo tanto me voy a tener que preparar en habilidades blandas, ¿no? En saber atenderlo, en saber qué quiere, en saber entenderlo, porque eso es lo que mañana más tarde va a diferenciar el trabajo del abogado, ¿no? Y creo que eso es muy importante de que los abogados entendamos para incluso llevarlo hasta la formación, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo, ya me pongo a pensar hace 20 años que estaba en la universidad, y mi profesor me decía, bueno, tienen que aprenderse el Código Civil de memoria, porque sí, el trabajo del abogado. Yo digo, ¿para qué me tengo que saber ahora el Código Civil de memoria, no? O sea, no tiene ningún sentido. Ese no es el trabajo del abogado. Y claro, también me da, a veces, yo ya lo superé, pero cuando a algunos colegas se les olvida el plazo que estaba en la norma tal del Código Civil, es como un pecado. Yo digo, no, tiene que saber, o sea, oye, creo que son 20 días, un ratito, ya googleo,
Está, ya, o sea, no tienes que tener toda esa cosa en la cabeza. Entonces, son otras habilidades las que vamos a tener que desarrollar y son otras cosas por donde vamos a tener que ir la profesión. Y yo también no soy tan fatalista como Saskin de que vamos a desaparecer. Y creo que nos vamos a tener que transformar y vamos a tener que buscar ese espacio en el que el trabajo no va a ser tan mecánico, sino va a ser mucho más de atender al usuario, de entenderlo y de intentar solucionar sus problemas, ¿no? Creo que eso es algo para lo que estamos lejos todavía que las máquinas lo hagan. No sé si lo vayan a hacer, seguro. Seguro también van a conquistar el mundo como Terminator y todas esas películas, pero bueno, ya ese es otro problema que espero que mis hijos no tengan que sufrir en todo caso. Gracias, Sandra, y no sé si pasamos a preguntas o qué nos toca. Gracias, Juanjo. Sí, podríamos, tenemos ya un par de preguntas ahí en la herramienta. De repente alguien quiere participar o de repente ya las palabras finales de cada uno de nuestros expositores. ¿Sara? Yo, porque Juan José ha contestado fenomenal, ¿no?, a la pregunta. Había dos, una de normativa, que sí que creo que todas las normativas están a nivel regulatorio y Fátima ya ha citado regulación ahí en Perú, y a nivel europeo se están haciendo muchas cosas, pero siguen habiendo muchos borradores, sobre todo el uso de la parte de inteligencia artificial. Y en la contestación de Juan José, quizá jornadas como la que ha hecho Yesani, no lo digo en plan patrocinio, ¿no? Este cambio en el chip de la formación del abogado hace que se acerque más a las habilidades que son necesarias, ¿no? Se habla actualmente de lo que se denomina T-SEP Lawyer, o sea, habilidades en T, cada vez de las que se debe dotar en un mundo tan volátil y que se necesita esa agilidad, que estas habilidades en T llevan un conocimiento vertical y profundo sobre la materia técnico-jurídica que nos dediquemos, pero un conocimiento horizontal, ¿no? Horizontal de temas que se están trabajando hoy. Cualquiera de los compañeros de aquí, yo a día de hoy no ejerzo como abogada porque me dedico al 100% a la parte de transformación, pero personas, no sé, como Fátima, que he visto que es que te cotilla un LinkedIn porque me has dado a aceptar, pero que tiene iniciativa, igual que Juan José o Abel, por profundizar sobre cosas que seguramente, o por lo menos a mí durante la carrera, nadie nos explicó y que hemos tenido que ir aprendiendo porque tenemos la inquietud de aprender de ello. Y por terminar con una cosa muy rápida, frente a la ley que enumerabas, de la ley de Moore, de la capacidad que tienen las máquinas de dar duplicidad a su capacidad, de Juan José, nos puede pasar, como muchas veces pasa, y así lo reflejan las grandes consultoras, caer en el fenómeno que hablamos, que se llama la ley de Amar, es decir, sobreestimar muchas veces lo que puede hacer la tecnología por nosotros y cuando llega el momento de madurez subestimarla, ¿no? Y ese es el peligro, que con el hype de lo que podía hacer la inteligencia artificial, pues tuviéramos un momento en el que pensáramos, nos entró más miedo, y ahora que empiezan a bajarse casos de uso en los que, como destacaba el compañero, ya en temas de due diligence y en otras tareas que llevan muchas horas, aunque falta el perfeccionamiento, subestimamos la capacidad que tiene de poder ayudarnos, de poder enriquecer nuestros perfiles. Y nada, muchísimas gracias, me callo ya. Y me ha encantado escucharos a cada uno de vosotros porque he aprendido un montón. Muchas gracias, Sara. ¿Quién quisiera tomar los últimos minutitos para despedirnos? ¿Algo final? ¿Abel? A ver, sí, hay una pregunta que está en el chat, que es ¿qué aspectos del ejercicio de la abogacía subsistirían a esta reforma que se está desarrollando, transformación digital de los abogados? Y me hizo recordar a una página que estuve viendo hace poco que se llama Will Robots Take My Job.com, o sea, los robots tomarán mi trabajo.com, algo así. Y si uno pone abogados, el porcentaje de posibilidades de que los robots nos quiten nuestro trabajo sale del 4% en esa página, así que les transmite un poco de calma a los abogados. Todavía no están las inteligencias artificiales de los robots preparados para quitarnos nuestro trabajo, pero yo creo que sí, lo que decían Juanjo y Fátima es muy cierto, ¿no? Las máquinas o las tecnologías van a ir haciendo cada vez más actividades que son automatizables o repetitivas. Y como decía Sara, tenemos que
ver que ya no es suficiente saber de leyes, ¿no? Tenemos que ser T-shaped lawyers. Ahora he visto que hay otros que son los O-shaped lawyers que están inventando últimamente, pero lo que nos dicen estas ideas es que ya no es suficiente conocer las leyes, hay que tener habilidades blandas, hay que tener habilidades tecnológicas también, porque el futuro de los problemas que nos van a traer nuestros clientes van a desarrollarse en mundos digitales, y si no podemos entender la naturaleza del problema, no vamos a poder ayudar. Y finalmente, habilidades humanas, ¿no? Porque como bien decía Fátima, nuestro trabajo es atender a humanos o ayudar a resolver sus problemas y evitar que se cometan injusticias. Y eso al final yo creo que es el gran resumen de todo, ¿no? Yo creo que eso es algo que las máquinas, por lo menos hasta donde vemos, no van a poder hacer. Gracias, Abel. Fátima, tus palabras finales. Bueno, yo creo que ya se ha dicho casi todo. Efectivamente, quiero incidir en el tema de las habilidades blandas, ¿no? Esa capacidad de poder estar ahí para tu cliente, escucharlo, desde el punto de vista legal hasta a veces de psicólogo también, eso no te lo da una máquina, ¿no? Y mucha gente que se acerca a nosotros como abogados, se acerca además de para recibir algún consejo legal, ser escuchado. Y eso sí, hasta el momento una máquina yo creo que no se lo va a poder. Tan es así que muchos de los clientes ahora en pandemia extrañan las reuniones físicas, porque dicen que no es lo mismo que te cuenten sus problemas por Zoom o por Meet en general. O sea, esa necesidad humana todavía de la cercanía, y que te hace pensar de que un problema se va a resolver mejor en la medida que haya cercanía entre la persona que te aconseja, es algo que todavía tenemos, yo creo que para rato, ¿no? Y en el interín, sacar el mayor provecho de la tecnología en buena hora, que ya los practicantes no tienen que hacer esas labores terribles que recuerdo que a muchos nos encargaban, en buena hora que esas labores ya no las tiene que hacer un abogado, porque ahora podemos dirigirnos a cosas de mayor valor agregado, ¿no? Yo creo que esa es la clave del tema. Sí, supongo que termino yo. Sí, y efectivamente para mí los abogados no tenemos que tener miedo de perder nuestros trabajos, sino lo que tenemos que hacer es adaptarnos a estos nuevos tiempos, ¿no? Aprender efectivamente de las cosas que vienen. Acá, lo que yo siempre digo es que acá en Latinoamérica tenemos la ventaja de estar algunos años en el pasado, si lo quieren llamar así, ¿no? Entonces podemos ver qué está pasando en otras latitudes para saber qué es lo que va a pasar acá dentro de poco. Entonces, siempre es bueno tener pues un tiempo para efectivamente entrar en estos cambios, efectivamente fortalecer las habilidades que probablemente se van a necesitar en el futuro. Y algo que también me dijeron, o siempre me preguntan es, oye, Juan José, ¿y tú estás hablando de fintech, estás hablando de tecnología, estás hablando de todas estas cosas? ¿Dónde aprendiste? O sea, porque claramente en la universidad no me enseñó nadie, ¿no? O sea, hace 20 años no había ni término fintech, o sea, y blockchain, imagínate, Abel, seguro menos. Entonces, en la cancha, ¿no? Y ahora hay la ventaja de que efectivamente estamos hablando de estas cosas. Hay gente que ya sabe, que ya aprendió, y igual puede seguir aprendiendo en la cancha, pero ya hay algunas cosas que puedes aprender o que puedes sacar de abogados que ya se han preparado. Entonces, creo que esa es una ventaja que pueden tomar las nuevas generaciones de abogados y aquellos abogados que tengan o que quieran entrar en esta transformación, ¿no? Y nuevamente, muchas gracias por la atención y buenas tardes a todos. Y Sara, Abel, Fátima, muy interesantes sus apreciaciones, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Invitar a nuestros espectadores a que conozcan más de la oferta académica que tenemos en Derecho en ESAN. Este año hemos ido con mucha fuerza en todos los temas de derecho digital y nos encanta.
de transformación digital, de la nueva mirada que debe tener el abogado, esta formación integral en habilidades blandas. Vamos a seguir haciendo más eventos de este tipo porque creemos que ese es el camino, que eso es lo que se necesita, que es lo que no nos enseñaron en la carrera y que necesitamos cada vez más. Así que ya los voy comprometiendo, Abel, Fátima, Sara, Juanjo, en tener otro de estos encuentros porque realmente nos permite aprender muchísimo y qué mejor de ustedes que conocen tanto de estos temas. Bueno, conmigo, muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto.